¿Qué tal? Pues aquí seguimos en las actividades de escritores mexicanos independientes. Ahora, pues ya estamos por cerrar este día. Realmente ya estamos con los últimos tres autores, tres autoras. Y en este caso, pues les voy a presentar a Eva Alfaro, que también ya viene de parte del colectivo de autoras de éxito, ¿verdad? Que también aquí hay algunas autoras que son de éxito. Y se nota el éxito también. Y pues les voy a contar un poco de ella. Eva Alfaro nació en Guadalajara, Jalisco, México. Desde muy pequeña mostró gran interés por la escritura, la investigación y la observación. Estudió una carrera en finanzas, graduándose con honores, y después obtuvo el grado de maestría con especialidad en alta dirección de empresas, de la que se graduó con mención de excelencia. Se especializó en desarrollo organizacional, inteligencia emocional y en coaching, obteniendo en este último 2 certificaciones. También laboró para diferentes instituciones como analista y asesora financiera, así también como gerente en desarrollo organizacional y directora de recursos humanos. Se ha especializado en equilibrio mente y cuerpo, en desarrollo de potencial humano y en estrategias de pensamiento en el Centro Chopra de San Diego, California, y en Robin Research International Inc. en Los Ángeles, y en herramientas para el incremento de conciencia en Eckhart Teachings. Desde el año 2007 se dedica a la impartición de cursos, conferencias y a la práctica privada de sesiones de coaching personalizadas. Pues Eva es una firme creyente del autoestudio, por lo que siempre está en constante investigación y creación de enseñanzas y técnicas para el bienestar. Y pues en este momento nos va a platicar de su libro, como pueden ver, Pequeñas modificaciones, grandes cambios. Es en lo simple y no en lo complejo donde se encuentran las respuestas que realmente transforman. Entonces un aplauso para Eva Alfaro, por favor, y pues los dejo con ella. Pues muchas gracias, se oye bien ahí, ¿verdad? Pues así como ahorita estaba platicando Emanuel, yo originalmente pues estudié finanzas, sí, y luego estuve en el mundo de los recursos humanos, y bueno, ¿cómo fue que de estar allá, luego me brinqué a esta parte de ser mind coach desde hace 17 años? Pues todo comenzó, como para muchos que nos dedicamos a esto, en tratar de ayudar a nuestra propia mente, ¿sí? A comprenderme a mí misma para entender por qué mi mente actuaba como actuaba, por qué me llevaba a veces a decir, a actuar o a no obtener los resultados que yo realmente quería. Y fue entonces que yo decidí comenzar a estudiar a muchos de los grandes autores, ¿sí? Como te decía Manuel, a Deepak Chopra, a Eckhart Tolle, a Tony Robbins, con quienes he tenido la oportunidad de estudiar directamente. Y después seguí con muchos otros autores más, como Anthony de Mello, como Joy Dispenza, como Louise Hay, como Wayne Dyer y como muchos otros más autores. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Fue en el año 2012 que yo dije, quiero empezar a escribir aquello que ha sido mi propia experiencia de vida y lo que he visto que le ha funcionado a las personas que he tenido la oportunidad de colaborar en su vida. Y entonces me dije a mí misma, empezando por ahí, ¿qué hago ahora? Después de que he leído por tantos años, he asistido a tantos cursos, he invertido tanto tiempo, dinero y esfuerzo en poderme modificar primero que nada a mí misma. ¿Qué hago con tanta información? ¿Por dónde empiezo? Que es algo que sucede mucho en la actualidad con tantos libros que hay, ¿sí? Como decía hace rato el colega que estaba platicando, que decía, es que son tantos los libros, o de repente tantos los cursos, o tanta información en las redes sociales, que nos acabamos perdiendo en cuanto a cuál es el primer paso que yo necesito dar para que realmente yo pueda aprender a manejar mi mente. Porque cuando nos ponemos a leer libros de desarrollo humano, que es el caso de mi libro, ¿sí? O de crecimiento personal, normalmente lo hacemos porque queremos mejorar en algo, porque queremos dejar algo atrás o superar, o lograr ciertas habilidades, o simple y sencillamente tener más bienestar en la vida. Y es entonces cuando yo intento aplicar todo lo que ya había estudiado de más de 50 autores a través de tanto tiempo, y decía, ¿por dónde voy a empezar?
Es tan complejo de verdad cuando tú decides realmente cambiar cuál es el paso número 1 y luego del 1 cuál es el 2 y luego cómo le haces para tener todo eso organizado, y eso es lo que me llevó a mí y me inspiró a poder escribir mi libro. En él fui plasmando lo que a través de estos 17 años yo fui aprendiendo de estudiar autores como yo les comento, porque me di cuenta de algo y es la base de mi libro. No basta con leer para poder cambiar. Eso no cambia a nadie. ¿Sí? El cerebro lo que hace es, cuando tú registras información en tu mente, lo que pasa es que tu cerebro te dice que con que ya sepas, ya cambiaste. Pero eso no es cambiar. Cambiar es cuando tú realmente dices, voy a leer estos libros y los voy a subrayar y voy a hacer un resumen y voy a poner en una sola hoja o en dos todas las herramientas que me están diciendo a mí estos autores, que dicen cómo se aplican y cómo se viven, y lo voy a experimentar yo, pero de veras, día tras día, hora tras hora, por años, escribiendo diarios en los que yo ponía qué cada uno de esos autores decía, qué sentía yo al aplicarlos, qué me decían mis clientes que sentían cuando los estaban aplicando, qué cambios notaban. Y también otro detalle bien interesante, cuando empiezas a leer mucho o a estudiar muchos cursos, también llega un momento en el que dices, oye, pero si tal autor dice que hay que pensar en el presente, ¿no? Pero el otro autor dice que no, que debo de pensar en el futuro. Y luego otros dicen, no, porque si yo voy al pasado, pues el pasado me va a ayudar a recordar quién soy, ¿no? Y entonces acabas todo revuelto, que ya no hayas, que sabes que todos ellos son extraordinarios y que si te están diciendo algo es la verdad. Pero está esa confusión que a mí misma me hacía que ya se tuviera a veces como migraña de decir, es que entonces ¿a cuál de todos les hago caso? Es que me di cuenta que todos tenían la razón y que no es que se estén contradiciendo, pero para poderte dar cuenta de eso tienes que leer a profundidad cada libro y hacer tu resumen. Entonces, uno de los motivos que válgame la redundancia, que me llevó a poder escribir mi libro es que en un solo libro, sí, cuando a veces no tienes tiempo de, como yo lo hice, leer cientos de libros, sí, para poder escribir el mío, que en un solo libro pudieras encontrar las herramientas y las estrategias que ellos mismos están proponiendo y estas diferencias que se dan entre lo que dice un autor y lo que dice otro. Por ejemplo, yo notaba, sí, es algo que yo de repente no entendía, decía, bueno, pero finalmente, ¿cómo se le hace para poder manejar? Uno de los temas más importantes de mi libro es las emociones, ¿sí? ¿Han escuchado ustedes esta frase que nos dice, el 80% de los resultados que un ser humano va a obtener en su vida van a depender de su estado mental y de su estado emocional? No importa lo que se dedique esa persona, no importa si se dedica a ser chef o si dirige una empresa o si es un tema de ama de casa, ¿sí? Si es un tema de relación de pareja, si es un tema de que dice yo quiero tener más dinero o quiero tener más salud o simplemente quiero tener más autoestima o quiero aprender a escribir o quiero aprender a hablar en público. Yo lo que me di cuenta y que de verdad es contundente es, si no sabemos manejar nuestra mente, no importa lo que sea que te dediques, porque en algún momento la mente, como yo creo que todos los presentes lo hemos experimentado, es traicionera y nos juega rudo a todos. Y quiero decir a todos porque nadie nos salvamos de esa parte, ¿sí? Este libro yo lo dividí en 4 niveles, ¿sí? En un nivel donde empiezo a hablar de toda la naturaleza del ser humano, y luego hablo de las emociones, luego empiezo a hablar de temas más de autoestima y de autoconocimiento, y al final lo llevo a todo lo que tiene que ver con más allá de nosotros mismos, sincronicidades, ¿sí? Cuando se dan oportunidades en la vida, porque lo que yo empecé a ver con todos los autores, les comento algunas de las cosas que tienen en común, ¿sí? Fíjense. Prácticamente todos lo que nos dicen es, tú necesitas aprender, número 1, a manejar tu estado mental y tu estado emocional. Dentro del estado mental y emocional, algo trascendente es, tienes que aprender a perdonar. Y eso lo dicen, fíjense bien, el 100% de los grandes autores te dicen, tú tienes que aprender a perdonar a los demás, a perdonarte a ti y a no tener culpa.
Si tú tienes esos estados emocionales, automáticamente lo que va a hacer es bajar tu motivación personal. ¿Qué sucede cuando baja la motivación? La motivación proviene literalmente de moverse. Si yo bajo mi estado emocional a tristeza, a frustración, a apatía, a desesperación, a enojo o a miedo, lo que va a provocar en mí es que al bajar mi motivación, yo empiezo a dejar de hacer las cosas que necesito ponerme a hacer, y eso que me va a llevar a tener baja autoestima. Pero caso contrario, si yo me enfoco a modificar mis emociones y verlas como una prioridad, a subirlas, a tener más emociones de entusiasmo, a tener más emociones que por lo menos, fíjense, y eso lo menciono muy a detalle aquí, es pasarlo, si no lo puedo brincar a lo positivo, yo tengo que brincar a un estado neutral. Es lo más fácil para un ser humano. Y eso me confundía con muchos autores. Ya ven que muchos autores hablan de ser positivo y ser positivo todo el tiempo. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué no puedo hacer eso todo el tiempo como lo leo? Ah, pues porque no es que digan eso todos, ni el 100% de sus hojas hablan de eso. No es eso. Lo que dicen claramente la gran mayoría de ellos es, primero tienes que brincar a la neutralidad. ¿Cuál es la neutralidad? Un estado de tranquilidad, ¿sí? Un estado de calma interior. Cuando ya te logres mantener un rato en esos estados emocionales, entonces sí ya puedes brincar a ponerte positivo, ¿sí? Pero cuando no hacemos eso, lo que provocamos es resistencia interior. Y eso es algo muy importante, ¿sí? Otra cosa que también menciono mucho aquí en mi libro son ejemplos. Y ejemplos tan simples que también nos indican cómo a veces, si se dan cuenta en la actualidad, ya ven que esto de andar de prisas es terrible, ¿no? Todo el mundo anda de prisas. Las personas que me ha tocado apoyar, avanzar en sus metas o en sus objetivos, principalmente de adentro, siempre de prisas. Es tanto lo que andan de prisas que de verdad ya no se acuerdan ni qué hicieron en la mañana, ni qué hicieron en la tarde, no lo pueden ni saborear. Y entonces cuando tú realmente te pones a pensar qué tanto vale la pena, ¿sí? Que me llene de tantas actividades si no estoy disfrutando ninguna. Y a eso se le llama incremento de conciencia. ¿Sí? Cuando yo empiezo a estar más consciente de mí misma, de lo que estoy haciendo y de todos los momentos en los que de repente me pierdo de mí misma, ¿sí? Por ejemplo, aquí les platico algo, ¿sí? Es muy importante que las personas, cuando tengamos ambición, nada más a veces pensamos en tener posesiones o en generar más ingresos, y eso no está mal. Solo que es importante que a la par de esto también se genere más ambición emocional. ¿Qué quiere decir esto? Desear sentirte bien. Y cuando ya te sientas bien, desean sentirte muy bien. Y cuando ya te sientas muy bien, ahora deseas sentirte excelente, ¿sí? Finalmente, todo lo que hacemos, lo hacemos con la intención de generar un estado emocional. Piénsalo. ¿De qué te serviría avanzar en ciertos aspectos de tu vida si eso no te ayuda a sentirte cada vez mejor? He visto personas en las sesiones que al desear sentirse mejor, lo lograron por el simple hecho de ponerlo dentro de su enfoque, y a esas personas les preguntaba, ¿y qué pasaría si te sintieras cada vez mejor? Y lo fueron consiguiendo al pasar de las semanas. Lo que les quiero platicar con esto, que mi libro es un libro de estrategias, es un libro de tips prácticos para que fácil en el sentido, me refiero de que encuentren la información fácil, porque todo lo que tiene que ver con cambiar cuesta trabajo como cualquier otra cosa en la vida. Pero con esto lo que les quiero comentar es que la intención, que es algo que hablan muchos autores también, ¿sí? Para que la intención de un ser humano pueda funcionar, se necesita de entrada que definas que como ser humano te interesa sentirte mejor. Yo sé que puede sonar como muy lógico, ¿no? Decir, pues se supone que todos nos queremos sentir mejor. Sí, a nivel profundo y a nivel inconsciente sí. Pero ¿qué hacemos o qué estamos haciendo para realmente sentirnos mejor? Hay una parte aquí en mi libro
ahorita se las voy a leer si me dan nomás un segundito, en la que les estoy comentando algunos de los puntos en los que me doy cuenta, fíjense, como un resumen después de que yo leo tanto libro, es como un poquito de reflexión de mi parte, ¿sí? Les leo aquí algunos de ellos, fíjense. Algunas de las reflexiones a las que yo llego después de años y años de estudios es: necesitas conectarte con tu ser interior para obtener respuestas más profundas. Meditar es estar en constante comunicación con tu ser interior, y eso se logra con el simple hecho de recordar que esa parte existe dentro de ti y que es importante acudir a ella durante diferentes momentos del día. No son las circunstancias las que dictan tu destino, sino lo que tú decides hacer con las circunstancias. Todos los días hay eventos y situaciones de las que formamos parte. Cuando una persona tiene más conciencia y claridad de lo que quiere, aprende a usar a su favor las circunstancias. Y si no son a su favor, entonces aprende a no engancharse con ellas y a modificar rápido lo que debe de corregir. La vida es como es, y mi vida es el resultado de mis propias decisiones. La vida te manda señales, y aunque en realidad no sabemos qué tan seguido lo hace, cuando te las manda son muy claras y es tu responsabilidad llevar a cabo casi de inmediato lo que te dicte. Tener prosperidad y desearla no es malo. Lo que nos afecta es generar expectativas. No es lo mismo estar a la expectativa que tener expectativas. Tener expectativas nos lleva a la frustración porque le ponemos a todo fecha. Yo quiero que esto suceda cuando yo quiero y de la forma que quiero y como quiero. Y es donde también hay mucha confusión en lo que tiene que ver con el crecimiento personal, ¿sí? Sí se vale, pero cuidando mucho, como les decía aquí, todo lo que tiene que ver con el aspecto emocional. Y así como esta historia, hay algo que les quiero platicar que a mí me sorprendió de este libro, que es mi primer libro que yo escribí, ¿sí? Y se los cuento así. Este es un libro que les puedo decir que prácticamente fue escrito de 100% de inspiración. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no me basé en técnicas específicas de algo, porque ahí les va, cuando yo intenté seguir técnicas, me acuerdo que me metí y decía, voy a tomar un curso aquí y voy a buscar en el internet y seguía la técnica 1, la técnica 50, resulta que a mí no me funcionaba. Y cuando yo lo hacía de esa manera y volví a leer lo que había escrito, dije, ay no, esto no me gusta. Dije, voy a seguir mi intuición al 100%. Empecé a escribir. Yo no dejé de parar de escribir durante 5 años, nunca me detuve. Pero ahí les da lo interesante, yo nunca leí lo que escribí durante 5 años. No sé de qué estaba escribiendo, pero confié y dije, sé que al final va a haber algo que valga la pena. Al pasar 5 años, yo recuerdo que sentí un día y dije, esta es la última palabra de este libro, no más. Lo cerré, dije, ahora sí voy a imprimir y voy a ver qué escribí. Bueno, ahí les va lo sorprendente. Cuando yo lo empiezo a leer, yo me doy cuenta que lo que escribí durante 5 años nunca se repitió un solo ejemplo, no se repitió un solo título y tiene 160 títulos distintos mi libro. Ni un solo ejemplo, ni una sola historia, ni una sola técnica, ni una sola herramienta. ¿Qué me dejó a mí esto como experiencia? En mi caso, en mi propia historia en este libro, ¿sí? Que fue mejor seguir mi propia intuición, escribir de la manera que pensé era la adecuada para mí, la adecuada para mi propósito al escribir este libro, que era ayudar a que más personas no tuvieran que pasar por tanta cosa mental, ¿sí? Por tanta situación de los pensamientos, por angustia, por ansiedad, por estrés, cuando yo ya me estaba dando cuenta que había formas más simples de lograrlas, no tan complicadas. Quizá esa intención, ¿sí?, detrás de la escritura de mi libro llevó a que se pudiera escribir de esa manera y que de verdad yo hoy pudiera decir si es un libro 100% de inspiración. Y no solo eso, cuando lo terminé de escribir originalmente y se lo di a unas personas para que lo leyeran, ¿sí?, el primer borrador, las personas que lo leyeron me dijeron, es que parece que está inclusive editado completamente, parece como si ya lo hubieras dado a un editor profesional. Le dije, no se lo he dado a nadie.
y yo no había escrito antes ningún libro. Entonces, a mí sí me dijo eso, que el libro tenía algo, sí, que tenía algo diferente. Y yo misma, cada que lo vuelvo a leer, digo, wow, ¿no? O sea, cómo esa parte inconsciente que todos tenemos, todos la tenemos, ese ser interior que ahorita mencioné, cuando tú de verdad aprendes a cómo dejar que te guíe, no se trata solo de que te guíe espiritualmente, cuando de verdad lo sabes manejar, esa conciencia que se comunica con tu parte profunda, te ayuda en todo, te ayuda desde escribir un libro, desde la parte de tu negocio, en relación de pareja. ¿Por qué? Porque esa es otra de las partes importantes de mi libro. Y es una de las frases que a mí me gusta mucho y que es una que me llevó a comprender lo que era la conciencia y que dice así: no es lo mismo estar consciente que tener conciencia. Estar consciente es darte cuenta de las cosas, ¿sí? Tener conciencia es cambiarlas. Y esa fue la base de este libro que lo quise escribir. Quise demostrar, ¿sí?, que no bastaba con tener conocimiento, ¿va? Que lo más importante es aplicarlo. Entonces, lo que sea que cada quien se dedique, si por lo menos de eso, que todo lo que sabes en el área que sea, yo aquí estoy hablando de un área que es la mente y las emociones, pero esto aplica al área de la vida que sea. Si lo que sea que sepas lo logras aplicar, con eso va a bastar para que tu vida pueda cambiar. Como en esta película, ¿se acuerdan de En busca de la felicidad, ¿no? La que sale Will Smith, que aquí en mi libro también, algo que lo hace divertido, es que narro muchas historias de películas, historias reales, historias que yo veía en otras personas y hasta de gente también conocida, que conozco y me platicaban sus historias. Y en esa película lo que me llamaba la atención es que, como recordarán, él no sabía mucho, de hecho no sabía casi nada, pero recuerdan que lo poco que él sabía era muy bueno en matemáticas. ¿Qué hizo él? Lo poco que sabía lo explotó al máximo y eso lo llevó a triunfar. Entonces, no se trata de que acumulemos información sin parar, sin que esa información nos sea de algún beneficio y la llevemos a aplicar a algo, ¿sí? Porque eso es muy importante, como también nos menciona el maestro Eckhart Tolle, de quien también hablo obviamente aquí en mi libro, porque es uno de los grandes maestros que yo sigo, y que él decía, somos seres humanos. ¿Qué significa? No seas solamente humano, eres también ser. Y el ser se alimenta de toda la parte emocional, se alimenta de esta conexión que les platico, ¿sí? Se alimenta de aprender a guiarte con tu parte de intuición, de seguir lo que está dentro de ti. Entonces, esa es la parte más importante de mi libro. Podrán encontrar muchas herramientas. Aquí pueden verlo en la portada, que también la portada un día me llegó así de inspiración, ¿no? ¿Y por qué tengo todas estas figuritas aquí en la portada? Porque de eso trata mi libro. Es un libro en el que un solo libro vas a encontrar muchas respuestas. Puede ser relación de pareja, puede ser una cuestión económica o de salud, ¿sí? Mente, la cuestión económica, la cuestión que tiene que ver, lo que les platicaba ahorita, la paz interior, el deporte. No importa el tema, es lo que yo me di cuenta. O sea, el tema es secundario. ¿Por qué? Porque la base sigue siendo la misma. Si tú aprendes a manejar tu mente y la ves y la priorizas como lo más importante que tienes como ser humano, es entonces cuando vas a poder lograr cualquier otra cosa más en la vida. Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Aquí los invito a comprar mi libro, ¿sí? Aquí con mucho gusto yo se los puedo firmar. Si alguien quisiera hacerme alguna pregunta también, adelante, con mucho gusto. ¿Alguien que quisiera preguntar algo? Y bueno, preguntar no, pero digo, yo conozco a Eva de hace ya un rato, tengo un club de lectura y la tuve en un mes, y la felicidades. Muchas gracias. Es un súper librazo, de verdad es de cabecera, y ahora voy a volver a tener un club porque, como ya dice, tiene todos los temas, entonces cualquier tema que tú quieras trabajar, con que leas este libro, tienes las herramientas básicas y lo más bonito es cuando conectas con el autor. Felicidades por tu libro. Muchas gracias, Lala. Muchas gracias, Lala. Y entonces, ahorita, como decía Lala, fíjate, eso me lo ha comentado diferentes personas, lo que me platicaba Lala,
me dicen, es que tu libro está escrito de tal forma que donde lo abras, el que sea, la página que sea, algo te va a ayudar en ese momento, en algo en lo que estás atorado. Sí, una persona, me acuerdo que me decía, es que en ese momento estaba yo muy angustiada porque acababa de tener una discusión con mi hija. Dice, simplemente se me ocurrió, agarré el libro y dije, ay, pues lo voy a abrir, aquí. Dice, y eso donde se abrió, dice, me ayudó. Dice, en ese momento me ayudó a sentirme más tranquila, más relajada. ¿Por qué? Porque por eso se llama pequeñas modificaciones, grandes cambios, ¿no? Para cerrar con eso. Porque esa es la idea, ¿sí? A veces creemos, porque la mente así funciona, que solo las cosas muy complejas nos ayudan a avanzar en la vida. Y yo lo que te quiero demostrar con mi libro es que no es así. Que sobre todo en temas interiores puede ser más simple de lo que creemos, siempre y cuando sean con las herramientas y las estrategias adecuadas. Si son las adecuadas, te aseguro que puedes avanzar más rápido de lo que te imaginas. Y eso es con lo que quiero cerrar, ¿no? Entonces, quedémonos con esa parte. Aquí estoy para cualquier otra duda. Aquí voy a andar también yo, junto con otros de mis compañeros escritores. Y tal cual, como decía mi compañero hace un rato, ¿no? Si alguno de ustedes también tiene su sueño de repente de escribir, pues háganlo también realidad, ¿sí? Porque el escribir significa aportar. Todos los que escribimos de entrada porque nos gustó, porque nos gusta decir algo a los demás, pero porque queremos aportar a la vida de otro de alguna manera, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, hermano. Pues nomás para despedir nuevamente a Eva Alfaro, pues de esta cátedra que nos acaba de dar, que la verdad pues sí se nota la experiencia que ya tienes de años, como mencionas. Pues es un gusto ya saber un poco más de lo que estás realizando aquí, incluso reconociendo que estás en Guadalajara, yo también, pues a lo mejor y unas consultorías ahí. Claro. De que van a servir, pues sí, pues. Muchas gracias nuevamente. Gracias, y otro hermano. aplauso para Eva, por favor. Muchas gracias. Gracias. ¿Y en cuánto tenemos tu libro? Ahí está en 310. 310 pesos a quien guste, y aquí tenemos a la autora por si quieren la firma también. Así es. Hay que aprovechar. Gracias, muchas gracias.